Bienvenidos a otro capítulo de fanfics y novelas ligeras que no te puedes perder. ¿Qué tal? Bienvenidos. Aquí traemos esta lectura narrada con todo el detalle y la emoción. Si te gustan las reencarnaciones, crossovers y historias anime llenas de giros, dale like, suscríbete y activa la campanita para seguir la serie. Esta obra no es mía, créditos a sus respectivos creadores. Sin más, empezamos ya. Capítulo 51. Darlo todo. ¿Qué es esa arma? Shigaraki entrecerró los ojos desde su posición, mirando la cuchilla de sierra en la mano de Taka. ¿Estaba planeando cortar el gnomo? Soltó un bufido. Parece que no es tan tonto como se esperaría de un mocoso. La absorción de impacto solo funcionaba con fuerzas que se propagaban por el cuerpo el tiempo suficiente para ser absorbidas. La fuerza contundente era ideal en ese aspecto, pues las ondas de impacto se propagaban por músculos y huesos, era precisamente en lo que el don se especializaba. Los cortes y ataques perforantes, por otro lado, infligían daño demasiado rápido. La energía no perduraba lo suficiente como para ser absorbida adecuadamente, y aunque el don ciertamente absorbía parte del daño, seguía siendo más efectivo que simplemente usar fuerza contundente. Aún. Un arma no bastará, sonrió Shigaraki. Incluso si el mocoso pudiera blandirla a velocidades absurdas con su fuerza anormal o su extraña telequinesis e infligir un daño masivo al gnomo, el arma probablemente se rompería tras el primer golpe. Ningún metal podría soportar la fuerza necesaria para herir al gnomo con eficacia. Y lo que era peor, el daño que causaría se anularía rápidamente al segundo siguiente, ya que Nomu tenía super regeneración. Perder una extremidad o dos no significaba nada cuando podían regenerarse en segundos. Y eso solo si el arma aterrizaba. Nomu fue diseñado para ser comparable a Omar en destreza física. Incluso si el niño lo blandiera con todas sus fuerzas, Nomu podría agarrarlo fácilmente en pleno golpe y aplastarlo con las manos desnudas. Desafortunadamente, murmuró Shigaraki, mientras su sonrisa se ampliaba hasta convertirse en algo maníaco. Incluso si encontraras la ventaja de tipo, la diferencia de estadísticas es demasiado grande. Su emoción y su risa aumentaron cuando el gnomo cargó una vez más. Ahora, déjame escucharlo, siseó, sus pupilas se encogieron mientras se fijaba en Taka, quien se preparaba para golpear, el hermoso sonido de tu esperanza rompiéndose en pedazos. Pronto, ambos combatientes estaban uno sobre el otro, preparados para atacar y listos para atacar. Pero fue entonces cuando sucedió, cuando notó un detalle extraño en el arma de Taka. Espera, entrecerró los ojos, mirando el cuchillo, estupefacto. ¿Por qué esa cosa no tiene filo? Mid-din. El sonido estridente del aire al dividirse resonó por toda la plaza, apuñalándolo directamente en los oídos. Shigaraki retrocedió, con el rostro distorsionado mientras luchaba por mantener la vista en el campo de batalla a pesar del dolor repentino. Y fue entonces cuando lo vio. No. En sus ojos abiertos se reflejaba la de Nomu lanzando un puñetazo. Clav. Solo para que su brazo se separara de su cuerpo antes de que pudiera siquiera conectarse, cayendo inútilmente al suelo. Y Taka, quien había atacado, ahora estaba parado detrás del Nomu, con su brazo todavía extendido a lo largo del arma, como si estuviera congelado en medio del movimiento después del corte. La cuchilla de sierra estaba intacta. Eso no puede ser, rugió Shigaraki. De vuelta al enfrentamiento, después del sangriento intercambio, Taka giró lentamente, apuntando con la cuchilla directamente al gnomo. Parece bastante efectivo, ¿no? El mutante también se giró. Luego, su brazo bisecado comenzó a regenerarse. Músculo, tejido y hueso se recompusieron en segundos, la carne se erizó a una velocidad antinatural hasta que la extremidad volvió a estar completa. Pronto, el gnomo se incorporó completo de nuevo, con una postura firme, listo para continuar como si nada hubiera pasado. Parcialmente efectivo, supongo. Murmuró Taka con ironía, dejando escapar un suspiro. Es vos. La breve calma se rompió instantáneamente. Ambas figuras se desdibujaron, el aire gritó mientras cruzaban la plaza como rayas de sombra y chocaban una vez más. Cleiseo. Cleiseo. Cleiseo.
El metal golpeaba la carne una y otra vez, y los sonidos resonaban sin cesar mientras atravesaban el campo de batalla. El suelo se quebró bajo sus pies, y ondas de presión se extendieron, azotando el aire en violentas corrientes. Cerca de allí, Shigaraki se vio obligado a prepararse, clavando los talones para evitar ser arrastrado por el viento. Más arriba, los estudiantes se salvaron de lo peor, pero incluso desde esa distancia, los fuertes vientos que los alcanzaban hacían que la intensidad del choque fuera inconfundible. Aplastamiento. De repente, algo estalló desde el centro de la pelea. Un brazo. Dejaba un rastro de sangre tras él mientras giraba en el aire. El hombro del gnomo había sido cortado limpiamente, la fuerza del corte levantó el muñón cercenado hacia arriba. Pero antes de que el brazo pudiera siquiera tocar el suelo, el músculo y el tejido volvieron a surgir. Mientras Nomu preparaba un puñetazo con el brazo que acababa de perder, la carne se regeneró en pleno movimiento, reformando la extremidad en el lapso de un latido. Cleiseo. Grieta. Taka bloqueó el golpe con su arma, el impacto hundió sus pies en el suelo mientras la tierra se fracturaba debajo de él. Pero en lugar de aplastarse, se retorció. Redirigiendo la fuerza hacia un lado, Taka se deslizó bajo la guardia del Nomu con un solo movimiento suave. Corte. Y una vez más, las extremidades salieron volando. Esta vez, ambos brazos. El gnomo apenas pareció registrar el dolor. En lugar de eso, giró y lanzó una potente patada directa a Taka. ¡Bam! Obligado a ponerse a la defensiva una vez más, Taka levantó su arma justo a tiempo, solo para ser arrojado hacia atrás por el retroceso. CRCK. Sus botas dejaron un rastro de destrucción en el hormigón mientras se deslizaba por la plaza, con el ceño fruncido dibujándose en su rostro. Entonces, sin siquiera tomarse un respiro para recuperarse, el gnomo ya estaba allí. Sus brazos, casi regenerados, cayeron en medio de una tormenta. Cleiseo. 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 KGH. Una lluvia de puños fulminantemente rápida cayó sobre él. Taka apenas pudo mantener el ritmo, bloqueando cada golpe con la cuchilla de sierra solo por instinto, mientras los impactos le hacían temblar los huesos a través del mango. Entonces, Taka encontró una abertura en medio del bombardeo. Esquivó un puñetazo por los pelos, con la espada destellando al pasar. Corte. Ambos brazos se separaron nuevamente. Pero esta vez no se detuvo ahí. Mientras se movía, el cuchillo cortó más abajo, cortándole una pierna, antes de que Taka saltara hacia arriba y se reposicionara sobre la espalda del gnomo. Fuera del campo de visión de la criatura, un aura surgió en la palma de su mano. Entonces atacó. ¡Boom! Una explosión de fuerza cinética bruta detonó contra la columna vertebral del gnomo, lanzando al monstruo a través de la plaza y hacia la pared exterior del USJ. Una explosión distante resonó mientras el hormigón se derrumbaba. Reposicionándose, Taka dejó escapar un suspiro cansado. «Maldita sea, qué astuto es ese tipo», murmuró mientras observaba la figura distante engullida por una nube de polvo. Se pasó el pulgar por la mejilla, limpiando la sangre que le salpicaba. Luego, examinó el campo de batalla circundante después del intercambio. Muchos brazos y algunas piernas estaban esparcidos por todos lados, lo que lo hizo estremecerse levemente. ¡Qué vista tan desagradable! Menos mal que el olor es más lento que nosotros dos, o ya me estaría dando arcadas. Al menos el gnomo estaba lo suficientemente zombificado como para que la culpa no fuera un factor. Si se tratara de otra persona, podría dudar. O no, todavía no lo sabía. Su mirada se posó en la sierra cortadora. Pequeñas abolladuras comenzaron a formarse a lo largo de su superficie. Afortunadamente, la habilidad incluso un palo es suficiente no solo otorgaba nitidez, sino que también reforzaba la durabilidad, permitiendo que el arma sobreviviera al retroceso y, como lo había hecho, la usara para parar ataques, lo que reducía el peligro de no tener demasiados puntos en defensa como ahora. Aún así, parecía que a pesar del refuerzo de durabilidad de la habilidad, la fuerza del gnomo estaba empezando a superar lo que podía soportar, como lo demostraban las abolladuras. Y no solo eso, sino
¿Se rompió, preguntó Taka. Sus ojos se movieron de la espada a su brazo. El blanco se asomaba entre la carne desgarrada. Un pequeño y bonito hueso lo saludaba amablemente desde allí. Fue un dolor intenso que ni siquiera había notado hasta ahora. Chasqueando la lengua, la volvió a colocar en su lugar con su aura y canalizó su habilidad curativa hacia la herida. 2000 auras desaparecieron en un instante. El brazo se volvió a unir, aunque no de manera perfecta, solo la parte donde se rompió el hueso, fusionando nuevamente ambas partes. Una curación completa de músculos, tejidos y huesos requeriría demasiada aura que no estaba dispuesto a gastar en este momento. Lo flexionó una vez. Aunque le dolía y le dolía, funcionó. Aún así, esto no pinta bien. Taka mantuvo sus ojos fijos en la distante nube de polvo, esperando que el gnomo saliera de ella en cualquier momento, como nuevo. La brecha en la destreza física era demasiado grande. Bailemos estaba cumpliendo su función, agudizaba sus instintos, aceleraba su toma de decisiones y le permitía moverse con mayor audacia y rapidez con la espada. Sumado a la mayor durabilidad de su arma, usada para bloquear, era la única razón por la que seguía en pie. Pero incluso entonces, la pelea tenía ahora un ritmo claro. Estaba bloqueando, seguro. Pero con cada bloqueo, como ya había aprendido cuando el hueso atravesaba la carne, él también recibía parte del impacto y resultaba herido. Eran heridas que podía curar y en las que podía desperdiciar aura. O lesiones que podría ignorar y perder funcionalidad ante un monstruo que ya lo superaba físicamente. Y peor aún, el gnomo se regeneró mucho más fácilmente que él. Esta ya no era una batalla de fuerza. Era una batalla de desgaste. Uno que estaba perdiendo con toda claridad. ¡Ah! Taka dejó escapar un largo suspiro, más preocupado que asustado. Quería guardar esto en secreto para más tarde, admitió para sus adentros, dirigiendo la mirada brevemente hacia las escaleras, donde aún distinguía las siluetas de sus compañeros. Chasqueó la lengua. Pero si no quiero que Omad me robe la atención. Su mirada volvió a la nube de polvo mientras su aura se encendió. Entonces tendré que darlo todo. Esta vez, algo cambió. El aura carmesí todavía lo rodeaba, pero ya no estaba solo. Crujido. La electricidad empezó a bailar a través de él. Finos arcos de relámpagos se arrastraban a lo largo de su cuerpo, chasqueando y silbando en el aire. Proyección de aura, modo maestro de los elementos, activado. Descripción: a su paso, el granjero del aura da forma al mundo que lo rodea. Los truenos caen cuando se pone serio. El fuego devora su entorno en su ira. El hielo congela el suelo cuando su calma se extiende. Las montañas y la tierra misma se abren ante su paso. Porque, ¿qué clase de cultivador de aura sería sin los elementos que lo ayudan a verse genial? Permite al usuario imbuir el aura con propiedades elementales. Una mayor producción de aura aumenta la intensidad o el potencial destructivo. Los subproductos elementales se disipan a medida que el aura se regenera. Detrás de su máscara, Taka sonrió levemente. Él comenzó a caminar hacia adelante. Bueno, murmuró, mientras la electricidad crepitaba con más fuerza a cada paso. Veamos hasta dónde llega tu regeneración. En ese momento, una forma surgió de la nube de polvo. El gnomo se lanzó hacia el cielo como un misil, completamente regenerado, antes de lanzarse inmediatamente hacia él, terminando con un golpe monstruoso. En un abrir y cerrar de ojos, el mutante ya estaba allí, a solo unos metros de estrellarse. Pero Taka no levantó su arma, no cambió sus estadísticas. Él simplemente levantó la palma de la mano. Cuando ni siquiera puedes moverte. Crujiente. El aura surgió, tomando la forma de un rayo y avanzando. En un instante, atacó. El rayo se estrelló contra el gnomo en pleno movimiento, congelando su golpe a mitad de camino. Lo que debería haber sido un golpe devastador, como un meteorito, nunca ocurrió. En lugar de eso, el gnomo cayó, inútilmente, se estrelló contra el suelo y rodó sin control más allá de Taka. Taka se hizo a un lado con calma mientras lo hacía, la caída incontrolada del mutante agrietó el suelo a su paso.
Mientras la criatura pasaba a toda velocidad junto a él se movió tras ella, ya acelerando. El gnomo intentó moverse, ponerse de pie y responder a su perseguidor. Pero su cuerpo solo lo traicionó, violentos espasmos sacudieron su estructura mientras la electricidad atravesaba su sistema nervioso. Eso fue suficiente. Taka desapareció. Rayas rojas se abrieron paso a través del aire donde sus ojos habían estado solo un momento antes. Y luego. ¡Sac! 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 4 destellos cegadores. Las extremidades volaron. Los brazos y las piernas fueron cortados limpiamente, girando antes de golpear el suelo en una serie de impactos sordos y húmedos. Ruido sordo. Privado de articulaciones, el gnomo se desplomó en un montón, con la sangre acumulándose debajo de él. Taka hizo una leve mueca al verlo, pero no dudó. Levantó la mano de nuevo. Esta vez, su aura se lanzó hacia adelante no como un rayo, sino como fuego. ¡Fuoos! Las llamas rugientes envolvieron al gnomo en un instante, tragándolo por completo. Segundos después, el infierno se apagó cuando Taka movió el brazo hacia un lado para sacudirse cualquier brasa o humo restante. Luego entrecerró los ojos para ver lo que quedaba. El gnomo no estaba muerto, pero ciertamente no estaba en buenas condiciones. Su carne estaba carbonizada y ampollada, y su regeneración era lenta e irregular. Ya no importaba si su curación había llegado al límite o si simplemente se estaba interrumpiendo. De cualquier manera, esto fue exactamente como Taka esperaba. Como un cadáver reanimado, con su cerebro expuesto para colmo, el rayo había golpeado su cerebro directamente, friendo su sistema nervioso e impidiendo que el gnomo respondiera adecuadamente a la amenaza. El fuego siguió, interfiriendo con la regeneración, ya sea cauterizando el tejido o simplemente saturando el proceso con daños. Taka no estaba del todo seguro de cuál de las dos cosas. No es que importara. Como era de esperar, la habilidad fue brutalmente efectiva. Bueno, pensó secamente, más vale que así sea. Gasté 10.000 auras solo en esos 2 ataques. Su aura restante era de 26.000. Se regeneraba rápidamente una vez que el rayo y el fuego hicieron su trabajo, pero la cifra seguía siendo baja para su gusto, considerando lo que había costado abatir al gnomo. Su modo Piu Piu probablemente podría haber hecho mucho mejor el trabajo, quemando literalmente al gnomo hasta convertirlo en una pila de cenizas, pero no estaba dispuesto a demostrar esa habilidad aquí y ahora. Habría un mejor momento para ello. Aún. La amenaza fue efectivamente neutralizada y eso era lo que importaba. Por lo que veía, lo que antes tardaba apenas unos segundos en regenerarse ahora requería casi un minuto completo por extremidad. Incluso si el gnomo lograra ponerse de pie nuevamente, Taka podría lidiar con él fácilmente. Tarareando en voz baja, se giró hacia Shigaraki. El villano se congeló en el momento en que sus ojos se encontraron. Y con razón. Es vos. En un abrir y cerrar de ojos, Taka desapareció y reapareció justo frente a él. El repentino desplazamiento de aire impactó a Shigaraki, obligándolo a gruñir mientras se tambaleaba hacia atrás. Tetu. El villano habló con odio, pero fue interrumpido cuando vio la figura amenazante de Taka mirándolo fijamente. Si te derribo, esa cosa no se moverá más, ¿verdad? La ira cruzó por el rostro de Shigaraki. Maldita sea, ¿de dónde coño saliste? Se abalanzó, con la descomposición burbujeando en sus palmas mientras trataba de alcanzar a Taka. Pero solo unos centímetros antes del contacto. Orc, Tetu. Sus manos se detuvieron. No, todo su cuerpo lo hizo. Los ojos de Shigaraki se abrieron cuando se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. El aura que rodeaba a Taka ya se había extendido sobre él también. Lo inmovilizó en su lugar, fijando su cuerpo al suelo mientras Taka se acercaba. Un brazo debería ser suficiente para dejarte inconsciente, dijo Taka, levantando la cuchilla de sierra. El pánico se reflejó en los ojos de Shigaraki. Shigaraki. Gritó Kurohiri. Una niebla oscura se abalanzó sobre Taka en un intento de separarlos. Pero se detuvo.
El aura de Taka se expandió hacia afuera, forzando a la niebla a retroceder y congelando a Kurohiri en su lugar en el proceso. Por un breve momento, ambos villanos quedaron bajo su control. Taka ajustó su agarre, preparándose para atacar. «Nomu», gritó Shigaraki. Un rugido distorsionado le respondió. Taka giró la cabeza hacia un lado. El Nomu, destrozado, con las piernas a medio regenerar y los brazos apenas restaurados, cargaba hacia ellos con una desesperación temeraria. Incluso en ese estado, su velocidad seguía siendo impresionante. ¡Bam! Su puñetazo impactó en el arma de Taka, obligándolo a retroceder varios pasos. La presión rompió su agarre, y el aura que retenía a Shigaraki y Kurohiri se apartó. Como un animal herido, el gnomo atacó salvajemente. Ya no estaba intentando matar a Taka. Estaba tratando de mantenerlo alejado. El enfrentamiento se reanudó inmediatamente, pero esta vez Taka bloqueó cada golpe desesperado con facilidad, leyendo cada movimiento del gnomo que se regeneraba a medias. Mientras luchaban, Kurohiri se giró bruscamente hacia Shigaraki. «Shigaraki Tomura, debemos retirarnos. Los gnomu no podrán contenerlo por mucho más tiempo». «¿Por qué? ¿Por qué?» «Un maldito subjefe», murmuró Shigaraki, rascándose el cuello mientras observaba la pelea con enojo. De entre todas las cosas, ¿por qué demonios tenía que ser un subjefe? Lo teníamos todo, pero lo arruinó todo. Un portal se abrió a su lado. «Vámonos», dijo Kurohiri con firmeza. «No hay nada más que podamos hacer aquí». Shigaraki apretó los dientes. Después de un momento, exhaló con fuerza y dejó de rascarse. «Bien». Dio un paso hacia el portal con expresión vacía. Pero antes de que pudiera cruzarlo por completo. «Shigaraki Tomura, cuidado». El grito de Kurohiri le llegó demasiado tarde. La cabeza de Shigaraki se echó hacia atrás. Y el mundo pareció desacelerarse. Taka ya estaba allí. La sierra cuchilla se movía directamente hacia él. Por una vez, no fue solo pánico. Cuando esos ojos rojos se fijaron en él, fríos y concentrados, y el arma descendió hacia él, Shigaraki sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Miedo. ¡Bam! El momento se hizo añicos cuando el gnomo apareció de repente y se estrelló contra Taka con una fuerza brutal, enviándolo a volar varios metros antes de estrellarse contra la fuente en el centro de la plaza. Como resultado del impacto, salieron escombros y agua y una nube de polvo se tragó a Taka por completo. Aún así, el sentimiento de miedo persistía. Un sudor frío empapó a Shigaraki mientras se retiraba al portal, sin apartar la vista de la nube de polvo, medio esperando que Taka saliera de ella y se lanzara hacia él. Kurohiri lo seguía de cerca. Por un instante, miró al gnomo, que ya se dirigía a la fuente para seguir reteniendo a Taka. Consideró brevemente recuperarlo. Pero el mutante era lo único que mantenía ocupado al niño. Negando con la cabeza, Kurohiri cruzó el portal. Un instante después, este se cerró tras él, poniendo así un final anticlimático al ataque del villano. Poco después, la nube de polvo comenzó a asentarse, revelando a Taka tendido en medio de piedras rotas y salpicaduras de agua, con sangre corriendo por su frente. Les tomó bastante tiempo. Con un gruñido, se incorporó, sacándose los restos de la ropa antes de mirar hacia adelante. El gnomo permaneció allí, inmóvil. Su mirada estaba vacía, ya no era agresiva. Cualquier conexión que Shigaraki hubiera usado para controlarlo había desaparecido. Ahora solo era el cadáver sin mente que siempre había sido. Taka gimió suavemente y envió una ola de aura curativa a través de su cuerpo, suficiente para curar las fracturas, pero no lo suficiente para borrar cada herida. Hacer un espectáculo realmente pasa factura, murmuró mientras el dolor se instalaba por completo sin adrenalina para mitigarlo. Se había esforzado deliberadamente por asustar a Shigaraki lo suficiente como para obligarlo a retirarse. En el proceso, se había dejado golpear por el gnomo, solo para convencerlo de que lo habían detenido. Si realmente hubiera querido, Shigaraki podría haber muerto aquí, o al menos, haber perdido las manos que le daban significado a su quirk. Pero tu utilidad aún no ha terminado, pensó,
entrecerrando los ojos hacia el lugar por donde habían desaparecido los villanos. Me darás mucha aura a partir de ahora. Resopló y sus ojos brillaron con una luz calculadora. Así que hazte más fuerte, Shigaraki, Wolf. Una mueca de dolor le siguió mientras el dolor volvía a invadir su cuerpo. Había invertido una buena parte de sus estadísticas en defensa para asegurarse de que esos últimos golpes del Nomu no lo mataran, pero eso fue todo lo que hicieron, no matarlo. Los daños aún fueron sustanciales. Molesto, miró al Nomu. ¡Boom! Una ráfaga de aura lo impactó, lanzando a la criatura hacia la sección montañosa de la instalación e incrustándola en las rocas. No se siente bien, ¿verdad? Él era así de mezquino. Satisfecho, Taka se giró y se dirigió hacia las escaleras que conducían al área de estudiantes, recuperando su abrigo y sombrero en el camino. Una vez allí, los miró. Y no solo ellos. De pie en el borde había otra figura, mirándolo con una expresión ilegible, una que hizo sonreír a Taka. El símbolo de la paz había llegado. Pero, tal como parecía. Demasiado tarde, All Might. Taka rió en voz baja. Entonces parpadeó cuando una gota de sangre se deslizó junto a su ojo. Parece que esos últimos golpes hicieron más daño del que pensaba. Sonriendo con ironía, Taka cerró los ojos y se echó el pelo hacia atrás, la sangre lo mantenía en su lugar. Se sintió fatal. Pegajoso. Polvoriento. Cada movimiento le provocaba un dolor sordo en el cuerpo. Podría haberse limpiado con su habilidad. Pero a veces, un poco de sangre después de una batalla simplemente se veía más genial. Capítulo 52. Cerrando las cosas. Minutos antes, el punto de vista de All Might. Mi corazón latía con fuerza contra mi pecho y un dolor agudo desgarraba mi cuerpo mientras corría hacia el USJ a toda velocidad. Me estaba esforzando demasiado. Las 3 horas estándar que podía mantener esta forma ya las había gastado ese mismo día, tras haberme desvivido por ayudar a civiles en apuros. Ahora, estaba llevando mi cuerpo al límite. Pero no me importó. Me obligué a seguir adelante, ignorando el dolor ardiente en mi estómago y más abajo mientras la instalación en la distancia se acercaba rápidamente. No podía permitir que les hicieran daño a los estudiantes. No cuando era mi culpa no haber estado presente desde el principio. Este dolor era mi castigo por ser irresponsable y no dejaría que nadie más que yo pagara el precio. ¡Bam! Segundos después, atravesé la puerta de la instalación y la hice volar a un lado para no perder ni un solo momento. Me preparé para lo peor. Para que las consecuencias de mi retraso ya hubieran afectado a mis alumnos. Pero en lugar de eso, ¿Todopoderoso? Estás aquí. Gracias a Dios. Todos los estudiantes estaban presentes y a salvo, junto con mis compañeros profesores, Aizawa-kun y Setin. Me quedé paralizado un instante, contemplando la escena. El alivio me invadió antes de hacer una mueca de dolor al ver el estado de Aizawa-kun. Sus heridas eran graves. Era evidente que se había librado una batalla. Y aún así, estaba sentado tranquilamente en el suelo. ¿Cómo es eso? El joven Iida describió la situación como increíblemente terrible, con varios villanos tomando posesión de este lugar y con el plan de matarme, lo que, si eran inteligentes, significaba que no dependían solo de los números, sino del poder que también debería competir conmigo. A pesar de esto, Aizawa-kun no parecía preocupado en absoluto. ¿Estaba equivocada mi suposición? ¿Fue fácil acabar con los villanos, a pesar de su confianza? ¡Boom! Mis pensamientos se interrumpieron cuando una onda expansiva distante de tremenda fuerza resonó en las instalaciones, atrayendo la atención de todos. Mi alerta se disparó de nuevo, aunque todavía mezclada con la confusión de por qué mi compañero de trabajo, normalmente serio, estaba tan tranquilo en esta situación. Me moví rápidamente hacia las escaleras, escaneando el campo de batalla debajo. Y fue entonces cuando lo vi y me di cuenta de que faltaba un estudiante. Eso es. El joven Takahashi. Actualmente se encontraba enterrado bajo una pila de escombros y agua, claramente recién se había estrellado contra la fuente central y aún quedaba polvo de su reciente choque.
Y no muy lejos de él, un enorme mutante con músculos abultados se erguía imponente, con brazos y piernas destrozados, pero sin disminuir su aterradora figura en lo más mínimo. En todo caso, solo lo hizo aún más inquietante. ¿Era él la razón por la que los villanos se sentían tan seguros de atacar a Oa con tanta descaro? Sentí el peligro emanar con solo verlo. Quizás fue su indiferencia a pesar del daño masivo en sus piernas y brazos. Quizás fue su apariencia y figura aterradoras. O tal vez fue el hecho de que había derrotado al joven Takahashi, un joven con un poder asombroso ya más fuerte que muchos profesionales. De cualquier modo, no importaba. Estuve aquí ahora. No te preocupes, joven Takahashi, voy a venir, ¿eh? Por un momento, casi me apresuré a ayudar al joven Takahashi, no estaba dispuesto a ver cómo uno de mis estudiantes era asesinado frente a mis ojos. Pero antes de que tuviera la oportunidad, el joven Takahashi se movió. Se quedó de pie, sin parecer afectado por sus heridas ni por ningún dolor similar. Simplemente se sacudió el polvo de la ropa con toda la calma del mundo y luego miró al villano. ¡Boom! Solo para disparar una oleada de energía hacia él antes de que pudiera procesarlo y enviar al villano a volar hasta que se estrelló contra la zona de deslizamiento de tierra, incrustándolo en las montañas y causando una pequeña explosión de polvo y roca. Mis ojos se abrieron ante esa visión. Tanta fuerza, era increíble. Mucho más allá de todo lo que había demostrado durante los ejercicios de combate. Y aún así, como si nada hubiera pasado, se alejó tranquilamente de la dirección en la que había enviado a su oponente, recuperó la ropa que aparentemente había dejado en el suelo no muy lejos y caminó tranquilamente hacia la base de las escaleras. Y fue entonces cuando me vio. Nuestras miradas se cruzaron. Estaba demasiado aturdido para decir algo, así que por un momento, solo hubo silencio entre nosotros. Y entonces, solo por un momento, lo vi. Desafío. Combinado con las docenas de villanos inconscientes dispersos detrás de él, la destrucción en las instalaciones, lo que acababa de presenciar y las tenues volutas de energía carmesí que aún se aferraban a él, una risa irónica escapó de mi boca. Ya veo. Por eso lo mencionó el director. Después de nuestra primera clase, asumí que la razón del director para mencionarlo se debía únicamente al don del joven Takahashi. Con semejante poder, habría tenido sentido. Era un don único. No, quizá incluso más. Pero ahora me di cuenta de que me había perdido por completo el panorama general. Este chico era realmente fuerte. No solo por su don. Incluso sin presenciar la batalla completa, su postura maltrecha pero firme, la sangre que lo manchaba, la gran cantidad de villanos derrotados y el nivel de poder que acababa de ejercer, todos me dijeron todo lo que tenía que saber. No era solo fuerza. Era experiencia, instinto de combate, coraje y, por lo que acabo de ver en sus ojos, también ambición. Y solo tenía 15 años. Mi mirada se dirigió brevemente al joven Midoriya, quien lo observaba con inconfundible asombro y un poco de aprensión también. Comparado con él, el joven Midoriya claramente carecía de lo que necesitaba. Los 10 meses que pasamos entrenando no fueron suficientes para alcanzar su nivel. Pasaría mucho, mucho tiempo antes de que eso ocurriera. Y lo que ahora más me preocupaba, con una competencia como esa, el objetivo que le había dado al joven Midoriya de sucederme solo lo aplastaría con alguien así constantemente a su lado. Aunque quizá no fue algo tan malo. Si ambos se empujaran mutuamente hacia adelante, tal vez alcanzarían niveles que ni siquiera yo alcancé. Aunque por eso me esperaba mucho dolor. Parece que el camino de mi estudiante está lleno de dificultades, pensé con ironía. Una vez más, me volví hacia el joven Takahashi, que ahora subía las escaleras con un ritmo tranquilo y constante, con la mirada fija en lo alto. Si lo alto de las escaleras, o yo, no lo sé. Quizás incluso ambos. Seguro que es un chico muy aterrador. Punto de vista en tercera persona. Mientras Taka subía las escaleras a un ritmo pausado, varias figuras entraron por la puerta de las instalaciones. Al escucharlos llegar, todos los que ya estaban allí se giraron, reconociendo rápidamente a los recién llegados como los profesores de UA, ya preparados y listos para el combate. Midnight, Cementos, Snipe,
Powerloader, Krasenmack y varios otros que, por supuesto, fueron muy relevantes para el programa. Y Nezu. Junto a ellos estaba Iida, con el pecho ligeramente inflado y el orgullo visible en su rostro por haber conseguido refuerzos con éxito. ¿He regresado con ayuda? Su entusiasmo se apagó al percibir la calma que lo rodeaba. HM. Present Mick arqueó una ceja al ver al héroe número 1 de pie tranquilamente en lo alto de las escaleras. All Might ya llegó. ¿Ya se encargó de la amenaza entonces?, preguntó Cementos, notando que los estudiantes estaban ilesos y que tanto Trece como Aizaba permanecían detrás de él, relativamente serenos. El aire se sentía demasiado tranquilo para un campo de batalla que acababa de ser invadido por lo que su estudiante había descrito como cientos de villanos. Naturalmente, todos asumieron que la calma provenía de la presencia de All Might. Paso. Al menos, hasta que alguien terminó de subir las escaleras. Una figura apareció a la vista. Y varios profesores se estremecieron. Ropa ensangrentada. Cabello despeinado. Un traje desgarrado y andrajoso. La mirada fija al frente con una seriedad absoluta que hizo estremecer a más de uno. Por un instante, algunos miembros del personal lo confundieron con un villano, lo que les hizo adoptar una postura lista para el combate. La presión a su alrededor les impedía pensar de otra manera. Pero antes de que alguien pudiera actuar precipitadamente, Nezu levantó una pata. Tranquilos todos, dijo el director con calma. Luego sonrió con un dejo de autodesprecio. Parece que ya es demasiado tarde. Director, preguntó Snipe, entrecerrando los ojos. ¿Qué quiere decir? La rata hizo un gesto hacia la figura, sonriendo suavemente. Quiero decir, nuestro estudiante parece haberse encargado ya de todo. ¿Alumno? La reacción fue inmediata. Los profesores se giraron para reevaluar al recién llegado y las piezas comenzaron a encajar. Su apariencia maltratada, las palabras de Nezu, la falta de acción de Omar y casi un centenar de villanos esparcidos inconscientes por las instalaciones. Pronto lo entendieron. Quien detuvo el ataque no había sido el símbolo de la paz. Había sido un estudiante, uno con aspecto muy villano. Supuestamente, la sangre le dio el toque más vil. El toque atrevido simplemente lo complementó. Un estudiante fue el que se encargó de todo esto, pensaron muchos profesores, con los ojos abiertos de par en par. Ignorando las miradas, Taka caminó hacia adelante hasta que estuvo frente a All Might. Joven Takahashi. Almec dudó, claramente sin saber qué decir sobre lo sucedido. Una parte de él quería preguntar qué había pasado, comentar sobre su fuerza, darle una palmadita en el hombro por proteger a sus compañeros y profesores. Pero al final hubo un asunto que tuvo prioridad sobre todos los demás. ¿Estás bien? ¿Te lastimaste?, preguntó, poniéndole una mano en el hombro. Dada la cantidad de sangre que tenía, la preocupación estaba más que justificada. Taka, sin embargo, simplemente le lanzó una mirada despectiva. Solo algunos rasguños. Estos tipos estaban demasiado débiles para lograr más que eso. Almec realmente no sabía cómo responder a eso. Te sugiero que vayas a asegurarlos, añadió Taka con calma, en voz tan alta que los demás profesores también lo oyeron, señalando con el pulgar a los villanos inconscientes. Antes de que despierten. Los profesores siguieron su gesto y, luego, después de pensarlo aparentemente por un segundo, asintieron unos a otros y se marcharon sin discutir. Mientras tanto, Taka pasó junto a Omar y se dirigió hacia sus compañeros de clase. Mientras lo hacía, la sangre y el polvo que cubrían su ropa se desvanecieron, desapareciendo como si fuera un personaje de juego, y las texturas de sangre alcanzaron su límite de tiempo de existencia. Lo que quedó después de eso fue un uniforme roto, pero impecable. La clase lo observó acercarse en un silencio atónito. Entonces. He vuelto, dijo rotundamente, ya que acababa de regresar de hacer un recado. El pensamiento colectivo fue unánime. ¿Qué carajo le pasa a este tipo? Minutos después. Poco después llegó la policía y los villanos fueron subidos a los autobuses de transporte de la prisión. Las preguntas eran inevitables después de un incidente de esta magnitud. Naturalmente,
más de uno se sorprendió al descubrir que Taka había repelido a los villanos él solo. Aún así, tras las súplicas de All Might, se permitió que los estudiantes se fueran, con la condición de que fueran interrogados debidamente más adelante. Así, después de una serie de procedimientos y declaraciones gestionadas tanto por la policía como por los profesores, la clase 1A comenzó a abordar el autobús. Taka y Yaoyorozu encabezaron la fila como representantes de la clase. Cuando entraron, varias miradas se posaron en Taka, incluido su vicerrepresentante, lo que hizo que la atmósfera fuera notablemente incómoda. Supongo que este es el precio de cultivar aura, pensó Taka, sacudiendo la cabeza levemente. Era algo a lo que tendría que acostumbrarse. Al fin y al cabo, era un estudiante, no Batman. Aunque le encantaría desaparecer después de lucir genial para añadir misterio y evitar momentos incómodos como este, simplemente no podía. Al menos, no sin que resulte 100 veces más incómodo cuando inevitablemente tenga que regresar. Teniendo tales pensamientos para distraerse de las miradas constantes, finalmente, todos estuvieron a bordo, por lo que ambos representantes de la clase lo siguieron. Y tristemente para él, lo primero que notó fue que los asientos traseros ya estaban ocupados. El único asiento que quedaba era. Te reservé un lugar, Taka. Kirishima saludó con entusiasmo desde las primeras filas, 2 filas de asientos enfrentadas para mayor incomodidad. Taka se detuvo en la entrada, con expresión plana. ¿El mundo me está castigando por algo? Gracias. Quejándose internamente pero sin querer negarse, Taka se dirigió y se sentó junto a Kirishima. Una vez allí, cerró los ojos, cruzó los brazos y se reclinó, pareciendo descansar. De esa manera, si sus compañeros eran sensatos, sabrían que no debían molestarlo. Después de todo, acababa de luchar contra docenas de villanos y de derrotar a un tipo capaz de luchar contra All Might. Y parecía que tenía razón, mientras esperaban que el autobús se pusiera en camino, nadie dijo nada salvo algunos pequeños susurros de vez en cuando en el autobús. Pero incluso si no dijeron nada. Puedo sentir sus miradas atravesándome el cráneo, pensó Taka con ironía. Él podía sentirlo. Su curiosidad. Querían preguntar. Midoriya, en particular, probablemente quería dar uno de sus comentarios. Esto no estaría pasando en la parte de atrás, pensó Taka con tristeza. Te extraño, Tokoyami. A ti y a tu bendito silencio. Hombre, eres realmente fuerte, la voz de Kirishima cortó de repente el aire tenso. Taka abrió un ojo y miró a su vecino de asiento. La diferencia entre tú y nosotros es enorme, continuó Kirishima, apretando el puño. Hoy no pudimos hacer nada. Sinceramente, creo que incluso empeoré las cosas. 13 no pudo defenderse bien porque estábamos en el camino. Si no hubieras estado ahí, todo habría salido exactamente como lo planearon los villanos. Vamos, hombre, dijo Sato desde más abajo en el autobús. No lo digas así. Es verdad, replicó Kirishima. Bakugo y yo solo empeoramos las cosas. Un fuerte chasquido de lengua resonó en algún lugar del autobús. Pero ni siquiera él refutó las palabras. El silencio se prolongó. Nadie podía decir nada porque Kirishima tenía razón sobre su error anterior. Cualquier cosa que dijeran solo serían palabras vacías de consuelo. Al menos, hasta que la voz de Taka cortó la tensión, su voz no se vio afectada por el tono pesado de la conversación. Entonces hazlo mejor la próxima vez. Kirishima parpadeó sorprendido y se volvió hacia él. Taka no se había movido, seguía sentado en la misma postura meditativa. Si te equivocas, aprende de ello, continuó. Eso es todo. Pero, no fue solo un error, protestó Kirishima, alzando la voz. Esto era un verdadero peligro. Lo que hicimos fue. ¿Crees que soy débil?, interrumpió Taka. Eso solo desconcertó a Kirishima. No. Entonces, ¿de qué peligro hablas? Preguntó Taka de nuevo, con los ojos aún cerrados. ¿Qué? Crees que era peligroso, pero nunca lo fue. ¿Sabes por qué? Oh. Porque soy fuerte, respondió Taka por él, con un ligero brillo rojo en los ojos. Y por lo tanto,
mientras esté aquí, ningún error será fatal ni ninguna situación peligrosa. Entonces, Taka volvió a cerrar los ojos y se relajó en su asiento. Así que aprende y mejora. Confía en eso por ahora. Luego, después de una pausa, abrió un ojo una vez más. Entonces tal vez un día serás tú quien me respalde cuando cometa un error. Los ojos de Kirishima se abrieron de par en par. Miró su puño cerrado, lo abrió y lo volvió a apretar. Esta vez, sin frustración, pero con determinación. Está bien. Ya estoy entusiasmado. La pelea ya terminó, Kirishima-kun, señaló Asui con calma. No, me refiero a que estoy entusiasmado por mañana. Y pasado mañana. No ahora mismo. Aunque también estoy entusiasmado ahora mismo, ya sabes. La motivación se desvanece, dijo Kaminari con una sonrisa. ¿Seguro que mañana seguirás sintiéndote así? Sería impropio de un hombre no hacerlo, replicó Kirishima sin dudarlo. A medida que la conversación en el autobús se hacía más relajada, Taka resopló silenciosamente por la nariz. Tanta resistencia acumulada contra lo atrevido, pero las cosas cursis todavía me hacen querer acurrucarme y morir, gimió su yo interior, golpeándose mentalmente la cabeza contra una pared mental después de ese pequeño discurso. Aún así, funcionó. Kirishima ya se veía mejor, y por mucho que Taka quisiera desaparecer en un rincón, tenía que admitirlo. Supongo que esto es parte del trabajo cuando vives en un anime shonen, pensó, dejando escapar un suspiro silencioso. Ser un tonto. Mientras pensaba eso, el autobús de repente comenzó a zumbar y la cabina del conductor se cerró poco después. Poco después, el autobús comenzó a partir de regreso a Ua, mientras todos conversaban y Taka descansaba tranquilamente en su asiento. Pero cuando el autobús partió, los ojos de Taka se abrieron. Echándose hacia atrás, dirigió su mirada hacia la ventana que estaba detrás de él y observó las enormes instalaciones de la USJ mientras se desvanecían en la distancia. Muy cerca de la entrada, vio que el gnomo estaba siendo transportado con fuertes restricciones hacia un vehículo claramente diseñado para algo mucho más grande que un criminal normal. Recordó su pelea. Hoy pudo nuevamente comprender adecuadamente dónde se encontraba en la cadena alimentaria de este mundo. A diferencia de Gigantomachia, aquí no se vio abrumado. Aunque no dominó por completo, tampoco diría que fue una pelea feroz. Ignoró muchas debilidades obvias del gnomo a lo largo de su pelea, como lo que probablemente sucedería si dañaba el cerebro expuesto, le cortaba la cabeza o simplemente iba a matarlo en lugar de someterlo, como lo hizo al cortarle únicamente las piernas y los brazos al tipo. Lo cual era bastante espantoso, tenía que admitirlo. Aún sentía algunas miradas a su alrededor, probablemente molestas por eso. Afortunadamente, su regeneración había atenuado el impacto, aunque fuera ligeramente. Así que no lo habían mencionado directamente. Aunque la policía seguramente lo haría. Mucho problema solo por no evaporarlo por completo con una explosión de aura. Taka suspiró. Considerando todas las consecuencias que le esperaban más adelante, Taka casi sintió que esto no había valido la pena. Al fin y al cabo, los observadores en aquel entonces solo eran sus compañeros y profesores. La relación entre el esfuerzo y la ganancia de aura no estaba muy equilibrada. Pero hay una razón por la que casi sintió que no valió la pena. Su mirada se dirigió hacia arriba, a la cima de la cúpula de la USJ. Allí había una figura con su capa ondeando y los brazos cruzados mientras la luz del sol la golpeaba de frente. ¿Qué demonios está haciendo?, preguntó Taka con cara seria. La figura se giró. Y luego, sacó algo de su túnica y se lo mostró a Taka, junto con un pulgar hacia arriba. Una cámara. Por una vez, una sonrisa completa se extendió por el rostro de Taka. La razón por la que no había atacado directamente al gnomo, por la que no lo había sostenido en el aire, no lo había atacado el cerebro o no había intentado matarlo en general, era por eso. El incidente se volvería viral en los medios después de esto, eso era seguro. Y cuando se difundió una grabación literal de él luchando contra los villanos. J.E. soltó una risa silenciosa. La jerarquía de la cadena alimentaria volvería a moverse.